Nunca imaginé que el amor verdadero pudiera florecer en medio de la adversidad. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un día cualquiera, gris y nublado, cuando recibí la llamada. La voz al otro lado, temblorosa y llena de dolor, me dijo lo que más temía: mi madre había sido diagnosticada con cáncer. Sentí como si el suelo se bajara de repente, como si un agujero negro se abriera bajo mis pies. La respiración se me cortó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Al morir mis esperanzas, una soledad aplastante se apoderó de mí. Era la tercera vez que la vida me golpeaba. Mi padre había desaparecido cuando yo solo era un niño. No había dejado más que cartas rasgadas y un eco en el silencio de mi casa. Mi madre había sido mi universo, la única que me había sostenido. Ahora, la noticia hizo que mi mundo diera vueltas. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejarme caer al suelo y no moverme más. El humo del café que había preparado se había perdido en el aire. El aroma olvidado, el sonido del viento a través de las ventanas, todo se volvió irrelevante. Corrí a la ventana, buscando un consuelo en la brisa. Pero lo único que vi fue el caos de la ciudad, coches pitando, gente apurada, y yo allí, atrapado en mi burbuja de desasosiego. Un par de semanas después, mientras los días se volvían más pesados, conocí a Luna. Una artista alocada que brillaba incluso en la más oscura de las tormentas. La conocí en un pequeño café, como una chispa en la penumbra. Su risa era como un refugio, un remanso de esperanza en medio de la tristeza. Ella me miró a los ojos, y en ese instante, algo se encendió en mí. Pero al mismo tiempo, las sombras seguían acechando. Luna tenía su propia historia de dolor. Su padre había sucumbido a la adicción, y su vida estaba llena de tragedias. Hablamos de nuestras pesadillas, nuestros miedos, y lo que nos mantenía despiertos por las noches. Un lazo extraño comenzó a formarse entre nosotros, pero cada mirada también traía consigo la amenaza del sufrimiento. El amor se fraguaba en medio de nuestro caos. Nunca había sentido nada igual. Era como fuego y hielo al mismo tiempo. A medida que pasaban los días, la enfermedad de mi madre se agravaba y yo me perdía más entre las risas y sueños que compartía con Luna. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía un giro inesperado reservado. Una tarde, al regresar a casa, encontré una carta en el umbral de la puerta. Era de mi madre. Corrí hasta ella, el corazón latiendo con fuerza, y al abrirla, el cielo se oscureció de inmediato. Su confesión me dejó helado. Me temblaban las manos y mi pecho se encogía. La vida nunca había sido tan cruel. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. Me gustaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La carta temblaba entre mis manos como un eco de mis temores más profundos. Las palabras se deslizaban frente a mis ojos, y cada frase era un puñal que se hundía más hondo. Mi madre revelaba secretos que jamás imaginé que existían en su mundo, una verdad que la había mantenido prisionera durante toda mi vida. Había más en su historia de lo que me había confiado, sombras ocultas que ahora la amenazaban y que, por desgracia, también me alcanzaban a mí. Lo siento mucho, hijo, decía en una de las líneas, no quería que tu vida estuviera marcada por esto. Pero hay cosas que no puedo cambiar, que han estado más allá de mi control. Siempre he querido protegerte de la verdad. Mi corazón se hundió mientras leía, comprendiendo que su lucha fue mucho más que una mera batalla contra la enfermedad. La voz interior que había empezado a aferrarse a mí desde que recibí el diagnóstico ahora estalló con furia. ¿Cómo no me había contado? ¿Por qué tenía que cargar con este peso ella sola? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, y con cada una, se desvanecía un poco el amor que había empezado a florecer con Luna. Al día siguiente, me encontraba en el café donde la conocí por primera vez, el mismo donde la luz se filtraba a través de los vidrios y parecía ofrecer un refugio. Pero esta vez, el aire estaba cargado de un desasosiego que me hizo sentir fuera de lugar. Cuando Luna entró, su risa resonó como un canto de sirena, llamándome a su lado. Pero por primera vez en semanas, no podía corresponder.
La tristeza se había enredado en mi pecho como una liana, oprimiéndome. ¿Todo bien?, me preguntó, al percibir mi silencio. Su voz era un bálsamo, pero la verdad de mi realidad la desgarraba. No podía abrir esa puerta, no podía dejar que entrara en mi tormenta. Opté por una sonrisa forzada, pero ella, astuta como era, la detectó instantáneamente. Luna, con su intuición de artista, se sentó frente a mí con un gesto que invitaba a la verdad a escapar por mis labios. Si hay algo que te preocupa, sabes que estoy aquí, ¿verdad?, dijo con suavidad, y su mano se acercó a la mía. En ese contacto, sentí que asomaba en mí una chispa de calidez, pero también un inmenso miedo. No podía arrastrarla a mi oscuridad. Solo estoy pensando en mi madre, respondí, eludiendo el peso real de la carta. Porque realmente, no quería compartir que la mujer que había sido mi ancla en el mundo tenía su propio pasado lleno de resentimiento y secretos. Se inclinó hacia adelante, su mirada investigadora reflejando preocupación. ¿Te gustaría que fuéramos a hablar con ella? Quiero decir, a ella podría hacerle bien verse rodeada de amor. La oferta me paró en seco. El dulce impulso de lo que ella propuso chocaba con un abismo de realidades que probablemente no estaba lista para enfrentar. No era solo la enfermedad de mi madre, era el legado de dolor que arrastrábamos. No sé si estaré lista para eso, murmuré, sintiendo que la verdad se enredaba aún más en mí. Su expresión cambió a una mezcla de firmeza y compasión. Lo entiendo, pero recuerda que no estás solo. Tú eres importante para mí, y no tengo miedo de estar en tus sombras. Sus palabras me acariciaron, y una pequeña parte de mí anhelaba esa conexión. Pero me resistí, temeroso de dedicarle más a esa relación mientras las sombras de mi vida se volvían más angustiantes. Finalmente decidí que necesitaba más tiempo. Más tiempo para pensar, para procesar no solo la vida de mi madre, sino la mía también. Después de un momento de silencio que se extendió como un río, tomé mi café ya frío y me levanté. Déjame un día más para organizar mis pensamientos, le dije, incapaz de encontrar una forma mejor de expresar la confusión que batallaba dentro de mí. Luna asintió, y ese gesto sencillo me hirió como una bocanada de aire frío. Al salir, el mundo exterior me recibió de nuevo, y una sensación de vacío se apoderó de mí. Los colores de la ciudad eran menos vibrantes, y las risas de la gente se convirtieron en murmullos lejanos mientras el peso de mis decisiones se asentaba en mis hombros. Cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Una llamada perdida de un número clandestino parpadeaba en mi pantalla. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de que fuera una llamada relacionada con el estado de mi madre, o quizás algo aún más oscuro que no podía prever. Sin pensar más, devolví la llamada. La voz al otro lado era baja y temblorosa. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre tu madre. Mis manos temblaron mientras la pantera de la incertidumbre comenzaba a cazarme de nuevo. ¿Era posible que la historia de mi vida se entrelazara con la de Luna de una manera que nunca había imaginado? El eco de esa voz se instaló en mi mente como un tiro de gracia. Necesitamos hablar. Pero, ¿de qué podría hablar alguien que conocía aspectos ocultos de mi madre? Mis pensamientos giraban incesantemente mientras miraba el número en la pantalla, una mezcla de temor y curiosidad combatiendo en mi pecho. Esperé un momento antes de apresurarme a responder. La llamada acababa de colisionar con mi mundo y la desconfianza se volvió palpable. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba a saber más. Así que, con los dedos aún temblorosos, volví a marcar. Hola. Soy yo. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme y decidida. La voz al otro lado titubeó, como si estuviese pesando las palabras que estaban por salir, hasta que finalmente, una exhalación resonó en el silencio. Soy Javier, un amigo de tu madre. Necesitamos reagruparnos. Hay detalles que no puedes ignorar sobre su pasado. La revelación se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Un amigo? ¿Qué tipo de amigos tenía mi madre que yo nunca había conocido? Aquel nombre resonaba como un eco distante, una sombra que amenazaba con formar un lazo superficial entre nuestro pasado y presente. No entiendo. ¿Por qué no me lo ha dicho?, logré murmurar. Porque está tratando de protegerte, de no arrastrarte a su historia. Pero hay algo que debes saber. Su tono era grave, impregnado de un inquietante sentido de urgencia. Si no lo entiendes, las repercusiones podrían ser devastadoras. Su frase resonó como un tambor dentro de mi cabeza. Las consecuencias, las sombras que arrastramos, todo lo que había comenzado como un diagnóstico se comenzaba a manifestar en las formas más aterradoras.
Algo se movía detrás de mi madre, un secreto que amenazaba con desbordar cualquier intento de vivir en la luz que había comenzado a construir con Luna. Está bien, dije, tomando aire. La decisión me costó, pero sabía que la incertidumbre solo me llevaría a un lugar más oscuro. ¿Dónde podemos hablar? Quedamos en un parque, un lugar que tenía una extraña profundidad de significado. Mientras caminaba hacia allí, el aire fresco del atardecer me abrazaba de un modo delicado, pero el nudo en mi estómago no aflojaba. Todo lo que conocía hasta ese momento podía cambiar en cuestión de minutos. Cuando llegué, Javier me esperaba en un banco. Su apariencia era modesta, pero su porte era tranquilo, casi apacible. Se movía con la confianza de alguien que conoce un secreto desgarrador, uno que había estado cargando durante demasiado tiempo. Me senté frente a él y su mirada se centró en la mía, como si estuviera buscando en mis ojos la fortaleza que quizás no tenía. Tu madre comenzó, poniendo pausa a sus palabras. Ella vivió un pasado que la ha perseguido, y ahora, ese pasado está regresando de una manera que ni siquiera ella puede ignorar. El sudor comenzó a acumularse en mis palmas. ¿Qué quieres decir con eso? Ha tomado decisiones que han puesto en riesgo su vida y la tuya. No puedo darte todos los detalles aquí, no quiero que te asustes, pero conocí a tu madre en circunstancias que ella misma prefiere olvidar. Ella ha ocultado parte de su historia para mantenerte a salvo, pero ya no puede seguir haciéndolo. Una oleada de angustia y confusión me recorrió. Cada palabra parecía cortar algo dentro de mí, desgajando la imagen de la madre que siempre había conocido y poniendo en su lugar una porción cruda, desgastada de la vida que llevaba. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome impotente. Javier se inclinó hacia mí, su voz casi un susurro. Necesitas intentar hablar con ella. No quiero que pienses que estoy conspirando, pero no hay otra salida. El miedo es lo que ha mantenido todo esto a raya, y tú llevas la verdad dentro de ti. Un silencio denso se instaló entre nosotros. La verdad que ahora flotaba en el aire era casi palpable, y quizás esa era la parte más aterradora de todo. De repente, todo se volvió un torbellino dentro de mí. Luna, su mano en la mía, la calidez en su mirada, la inabarcable posibilidad de que nuestra relación se viera. Afectada por los secretos de mi madre, era un fardo que no quería cargar. Decidí que no podía llevar a nadie a las sombras de mi pasado, y sin embargo, esa decisión no dejaba de reforzarse en mí como una cadena. Mi teléfono vibró abruptamente, interrumpiendo mis pensamientos. Un mensaje de Luna iluminó la pantalla. ¿Dónde estás? He estado esperando. Espero que no hayas cambiado de idea. Mis latidos se aceleraron al pensar en ella, su risa y la luz que traía a mi vida. ¿Vas a decírselo?, preguntó Javier, sacándome de mis pensamientos caóticos. No sabía la respuesta. No quería poner a Luna en medio de mi tormenta personal, pero en el fondo entendía que el amor que estaba comenzando a construir con ella requería verdad, y siempre había temido que, al no enfrentarla, ese amor no sobreviviría a la tormenta. Enfrentando a Javier, decidí que tenía que volver a ella con la fragilidad de mis verdades. Pero al mismo tiempo, intuía que las sombras se estaban congregando, dispuestas a envolverme nuevamente. Mientras me alejaba del banco con determinación, un torrente de preguntas rugía en mi interior. ¿Sería capaz de arrastrar a Luna hacia mi caos? Mientras la buscaba, me di cuenta de que una voz interior resonaba con fuerza. Había más cosas por descubrir, y parte de esa revelación podría cambiar el rumbo de todo. El pulso de la noche comenzaba a intensificarse, y cuando finalmente vi su figura en el horizonte, un nuevo terror se asomó. ¿Le podría contar la verdad del legado oscuro que llevaba consigo? ¿Estaba lista para enfrentar un mundo que amenazaba con desmoronarse a su alrededor? A medida que me acercaba a Luna, cada paso parecía estar impregnado de un peso diferente, como si el aire mismo se volviera denso. Las luces titilantes del parque se reflejaban en su rostro, en sus ojos nutridos de confianza, y eso me produjo una punzada aguda de arrepentimiento. ¿Cómo podría afrontar la verdad sin desmoronar lo que habíamos construido? «Hey», exclamó cuando me vio. Su sonrisa iluminaba el crepúsculo como un faro en medio de la niebla. Te estaba buscando. Pensé que te habías olvidado de mí. El alivio se volvió un bálsamo temporal en mi pecho. Pero cuando su risa resonó en mis oídos, la voz de Javier y sus inquietantes advertencias brotaron nuevamente en mi mente, consumiendo ese momento de felicidad casi instantáneamente. Lo siento, me detuve, buscando las palabras adecuadas. Era como tratar de atrapar agua entre los dedos. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Luna frunció el ceño, un indicio de su preocupación. Importante como para dejarme esperando, asentí.
La mirada de Luna mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación, y eso me trajo una oleada de calidez, reconociendo que estar ahí con ella es lo que realmente quería. Pero el peso de mi secreto amenazaba con aplastarme. No es fácil de explicar. Las palabras salían a trompicones de mis labios. Es sobre mi madre, y algo que descubrí hoy. Sus ojos se agrandaron una fracción. ¿Sobre tu madre? ¿Qué sucede? Tomé aire profundo, llenando mis pulmones de valentía, y me senté en un banco cercano, gesticulando para que se uniera a mí. El ladrido lejano de un perro y el murmullo de risas infantiles sustentaban la dureza del momento, pero no eran suficiente para apaciguar la tormenta dentro de mí. Javier, un amigo de ella, me llamó. Dijo que hay cosas sobre su pasado que podría poner en riesgo nuestras vidas. Luna me miró intensa. Su expresión gradualmente cambiaba de sorpresa a un nivel de preocupación más profundo. La incertidumbre dibujó una línea entre nosotros que parecía pugnar por aumentar. Riesgos, su voz era suave, pero cada palabra se sentía como un ladrillo. ¿Qué más te ha dicho? No quiero. Los recuerdos de la conversación con Javier se entremezclaban con la imagen que tenía de mi madre. Dijo que la ha estado persiguiendo algo que ella ha ocultado por años. Y ya no puede protegerme de eso. Luna tomó mis manos en las suyas. Su contacto era una ancla en mi confusión, pero aún así, el peso del secreto amenazaba con hundirnos. Espera un momento. ¿Tu madre tiene un pasado del que no te ha hablado? ¿Y eso puede ponerte en riesgo? Así es, y me siento abrumado. La voz me temblaba y era evidente que esa revelación afectaba más que a mi madre. Estaba lejos de ser solo su batalla. No sé qué hacer. Quiero protegerla, pero también quiero protegerte a ti. Ella frunció el ceño, y lo entendí. Una parte de mí comenzaba a caer en un abismo de pánico, preguntándose si el amor que sentía por ella sería suficiente para enfrentar el secreto que estaba listo para estallar por sí solo. Y si te dijera que no soy una extraña, su tono se tornó más serio. Me gustaría saber cómo puedo ayudarte, y también protegerme. Eso me desarmó. La luz de la maternidad y la compasión brillaba en su mirada, y la humanidad que reflejaba me inundó con un torrente de calor. Era palpable, había una conexión entre nosotros que no podría ser despojada por el temor. Lo último que quiero es arrastrarte conmigo a esta oscuridad. Mis palabras escaparon con honradez. Si decidiera cargar con el peso del pasado, sería solo mío. No quiero que tengas que enfrentarte a lo que yo he estado huyendo. Pero no estoy huyendo de ti. Estoy aquí. Cuéntame más. Sus ojos firmes y decididos me instantáneamente llenaron de confianza y rabia a la vez. Mientras la miraba, algo se activó en mí. La idea de cargar con el secreto, el dolor, las sombras eran cosas que había manejado solo hasta aquel momento. Pero la posibilidad de compartirlo con ella, de apoyarnos mutuamente, me mostró un nuevo camino, uno que hacía tiempo ni siquiera imaginaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un sonido de motor atronador interrumpió el momento. Miré hacia el final del parque y vi un automóvil negro que se detuvo súbitamente. La ventana se bajó lentamente, revelando la figura de un hombre que me resultaba vagamente familiar. Con un escalofrío, me di cuenta de que había cruzado caminos con él en el pasado, un eco de una vida que creía olvidada. ¿Quién es?, preguntó Luna, notando mi tensión. No lo sé. La incertidumbre se enredó con la urgencia y el presagio, haciendo que mi corazón latiera más rápido. Voy a averiguarlo. Mientras me levantaba, la mirada de Luna se intensificó, comprendiendo que este momento podría ser el catalizador de algo mucho más grande. A medida que me acercaba al auto, un susurro helado recorrió mi espalda. Las sombras estaban regresando, y ahora se alineaban de una manera que podría cambiarlo todo. Aquí estaba yo, perdido entre dos mundos, el de mi madre, lleno de secretos, y el de Luna, un amor que temía que algún día se convirtiera en cenizas. ¿Podría mi paso hacia adelante desatar lo que había estado latente durante tanto tiempo? El hombre en el automóvil salió del vehículo, y el aire se volvió más frío, como si el invierno estuviera decidido a sembrar su reino en la calidez de esa noche. Reconocí su rostro marcado por arrugas prematuras, una mezcla de confianza y peligro. Se acercó con pasos firmes, sus ojos buscando algo en mí, quizás la vulnerabilidad que tanto había intentado ocultar. No esperaba encontrarte aquí, dijo. Su voz profunda resonó como un eco que atravesaba el tiempo. Mis instintos se agudizaron. ¿Qué quieres? El tono desafiante me fue natural, un escudo que levanté ante lo impredecible. Hablo con tu madre,
Y he venido a buscarte, respondió, y sus palabras resonaron con un peso que no quería cargar. Miré de reojo a Luna, cuya expresión era una mezcla de confusión y temor. Ella había dado un paso atrás, su mano lejos de la mía. La separación sentía como un hondo abismo que se abría entre nosotros, un recordatorio del secreto que amenazaba con destruirnos. ¿Por qué hablas con mi madre? Mi voz se tornó un susurro, cargando con la historia que había decidido no aceptar del todo. Porque ella ha tomado decisiones que la han llevado a su presente, dijo, como si cada palabra fuera una pequeña bomba que detonaba en mi interior. Y esas decisiones podrían repercutir en ti y en todo lo que has construido. Sentí que me caía al vacío, un giro del estómago que me retorció. El peso de su mirada, intensa y casi desafiante, me obligó a mantenerme erguido. Al mismo tiempo, sentía la tensión de Luna, su preocupación tangible como un hilo frágil que se podía romper en cualquier momento. Te prohíbo que te acerques a ella, grité, algo salvaje y primitivo brotó. ¿Cómo se atrevía a hablar de decisiones? ¿Acaso él sabía lo que significaba cargar con el legado de una madre que había hecho lo inimaginable? Él sonrió, una mueca que parecía burlarse de mi juventud, de mi inexperiencia. No puedes protegerla de la verdad. Te lo estoy diciendo por tu propio bien. Tratar de ignorar el pasado justifica su regreso, la ira me ardía en el pecho, pero también había un destello de verdad en sus palabras. Recordé los ecos de mi conversación con Javier, las advertencias que había apartado. Pero también recordé a Luna, su apoyo silencioso, y la promesa que había hecho de no perder lo que tanto había luchado por conseguir. No te necesito, dije finalmente, mirándolo con desafío. Solo podía hablar por mí. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier sombra que intentara arrastrarme hacia atrás. ¿Estás seguro? Su tono se volvió ominoso, su mirada fija en Luna. Porque Magda está en peligro, y tú no lo sabes. Un escalofrío recorrió mi columna. La valentía se tambaleó en mis venas y mi mente se debatía entre la lógica y la emoción. Luna acercó la mano a mi brazo, el contacto era un hilo que me mantenía anclado en el presente, pero a medida que el hombre continuaba hablando, la conexión se sentía cada vez más frágil. Mi madre no está en peligro, respondí con firmeza, pero las dudas empezaron a infiltrarse como sombras que se deslizan entre las grietas del corazón. Nadie está a salvo cuando el pasado se mezcla con el presente. Instó, su mirada ahora posada en Luna, como si intentara leer su reacción. Vino a buscarme, pero ahora ella era la que me importaba también. La sentí temblar a mi lado. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Luna, su voz era un susurro de valentía a través de mi confusión. La pregunta la había lanzado al juego, y yo podía sentir cómo su declaración de independencia resonaba en el aire, como un mágico mantra. Necesitaba ser fuerte por ella, pelear por lo que todavía podía preservarse. Quiero que sepan la verdad, dijo el hombre, su tono se suavizó un poco, como si intentara atraernos a su narrativa. Que decidan lo que quieren hacer con ella. Con una respiración profunda, recogí cada fragmento de coraje. No quiero tus verdades. Quiero mi vida, la que he construido lejos de tu oscuridad. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa que se asemejaba más a la de un depredador que a la de alguien preocupado. Recuerda, cuando el pasado llama a tu puerta, no puedes simplemente ignorarlo. Con un rápido giro, volví hacia Luna, tomando su mano con fuerza, como si mi esfuerzo pudiera proporcionar un escudo. Los dos quedamos en silencio, enfrentado al abismo que se dibujaba entre nosotros y el hombre que parecía saber más de lo que pretendía. ¿Qué hacemos?, preguntó Luna, y la preocupación se apoderó de su voz, la mirada perdida entre lo que solíamos ser y la oscuridad que amenazaba con cerrarse sobre nosotros. No lo sé, pero no lo haré sin ti, respondí, al tiempo que sentía que la respuesta que le daba era también a mí mismo, mientras comenzaba a dar la vuelta física y emocional hacia lo que podían ser nuestros nuevos pasos. La voz del hombre resonó en mi mente, y el nuevo abismo se hizo más evidente. ¿Sería capaz de enfrentar juntos lo que él trajera en su equipaje? ¿Qué más secretos de nuestra historia empezarían a arrastrarse hacia la luz? Cada latido de mi corazón parecía resonar con la firmeza del riesgo, y aunque había más preguntas que respuestas, sabía que estaba listo para seguir adelante, con Luna a mi lado, aun cuando la verdad se estuviera despojando de sus capas ante nosotros. La noche se envolvió a nuestro alrededor, la oscuridad parecía intensificarse, casi como si el universo decidiera presionar un poco más fuerte sobre nuestros hombros. Aferré la mano de Luna, sintiendo el calor de su piel y la suavidad de sus dedos, un recordatorio palpable de que no estaba solo en esta lucha. Las luces del automóvil parpadeaban levemente,
como estrellas distantes que nos observaban desde un rincón del cielo. Vamos a casa, le dije, aunque mis palabras sonaron como una declaración que no lograba encajar en la situación. Ella asintió, pero había una incertidumbre en su mirada que me preocupaba. El hombre en la oscuridad seguía ahí, un guardián de secretos que no estábamos listos para enfrentar. La decisión de irnos se sentía como un acto de desobediencia y al mismo tiempo, un acto de supervivencia. Con pasos tambaleantes, nos alejamos hacia el interior de la noche, sintiendo como la brisa helada acariciaba nuestras mejillas. A cada paso, el peso del último encuentro se intensificaba, y me encontraba atrapado entre mi deseo de proteger a Luna y el miedo a lo que el futuro pudiera deparar. Una vez en el umbral de mi hogar, Luna me miró con ansiedad. ¿Crees que deberíamos llamar a tu madre? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. La aparente normalidad de nuestra noche se había transformado en un laberinto de decisiones y verdades inconfesables. La idea de involucrar a Magda nuevamente solo sembraba más dudas en el terreno ya inestable en el que nos encontrábamos. Quizás no sea la mejor idea, respondí, tratando de ocultar la incertidumbre que anidaba en mi voz. Ella necesita tiempo. Y nosotros lo tenemos, su mirada penetrante me disectó. Había una chispa de valentía en su voz, un fuego que había encendido en su interior, y no podía permitir que se apagara. No podemos ignorar lo que está pasando, suspiré, consciente de que cada palabra que decíamos tomaba una dimensión más grande. Luna tenía razón. La sombra del hombre aún nos seguía, y las palabras de advertencia pesaban sobre nuestros hombros como un manto hecho de inquietud. Decidí que algo debía hacerse, que esta vez no podía huir como lo había hecho en el pasado. Nos encontraremos con tu madre mañana. Aclararemos lo que sea necesario, pero debemos estar juntos, afirmé, acercándome un poco más a ella, buscando el refugio en su cercanía. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. Entonces, lo hacemos. Pero vaciló, su mirada buscando la verdad que anhelaba desenterrar. ¿Qué pasará si ella resulta estar en peligro? Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Sentí como el aire de la casa se volvía espeso, haciéndome consciente de que habría que abrir las puertas a secretos que podrían desgarrarnos. Lo que había vivido con mi madre no era fácil de aceptar, y ahora, la posibilidad de un peligro real transformaba cada rincón en un campo de batalla. No lo sé, respondí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Pero, si tenemos que enfrentar algo, lo haremos juntos, asintió, y en sus ojos vi destellos de una determinación que me sorprendió. Al menos sabíamos que podríamos afrontar lo que viniera. Un alivio momentáneo nos envolvió, hasta que un ruido sutil interrumpió nuestra burbuja de esperanza, un golpe en la puerta principal. Mi corazón se aceleró. Ella me miró, el pánico brillando en su mirada. Con un gesto cuidadoso, nos acercamos a la entrada, conteniendo la respiración. ¿Sería el hombre? ¿O tal vez alguien más que traería nuevos secretos y desafíos? Con la mano temblando, abrí la puerta. El frío aire nocturno se coló en la entrada, y al otro lado, siluetas familiares emergieron en la penumbra, el rostro de Javier y la figura de Magda. Su expresión era de preocupación, y comprendí que el destino no había hecho más que aumentar la carga de preguntas por resolver. ¿Podemos entrar?, preguntó Javier, su voz apremiando la necesidad de algo urgente. Sí, claro, respondí, abriendo la puerta de par en par. Lo que comenzaba como una noche tranquila prometía transformarse en una tormenta inesperada, y nosotros éramos el centro de ella. Mientras cada uno ingresaba, las palabras se agolpaban en mi mente. ¿Estaríamos preparados para lo que se avecinaba? Las miradas se cruzaron, una mezcla de incertidumbre y lazos estrechos, hasta que, en medio del tumulto de emociones, un golpe de realidad se reveló. Aún era pronto para entender todo lo que estábamos por enfrentar, y la sombra de lo desconocido se cernía, más aterradora y fascinante que nunca. Las luces parpadeantes de la sala iluminaban los rostros tensos que me rodeaban. Magda, con una expresión de angustia que no le era propia, miraba alternativamente hacia mí y hacia Luna como si buscara respuestas en sus ojos. A mi lado, Javier se frotaba las manos, inquieto. Parecía que todos compartíamos el mismo temor, las piezas del rompecabezas no encajaban, y la imagen que empezaba a formarse era demasiado inquietante. ¿Qué está pasando?, preguntó Magda, su voz temblorosa traicionando la seguridad que tanto intentaba proyectar. En su mirada había un destello de miedo que no podía ignorar. Me senté en el borde del sofá, sintiendo como la presión acumulada me apretaba el pecho. Hemos encontrado a un hombre en la oscuridad, dije, sintiendo que las palabras se escurrían entre los dedos como arena.
Era un comienzo, pero muy imperfecto. Un hombre, repitió Javier, su ceño fruncido. ¿Qué quería de ustedes? No lo sabemos, respondí, mirando a Luna en busca de apoyo. Ella asintió levemente, como si validara mi declaración. Luego, se armó de valor y tomó la palabra. Pero sentimos que no era alguien cualquiera. Hay algo más, algo que nos sigue, agregó, mientras se pasaba la mano por el cabello, un gesto que revelaba su inquietud. Miré a Magda, que empezaba a comprender la gravedad de la situación. Su rostro se volvió más pálido, y se acercó un paso, como si se sintiera atraída por el peligro, pero igualmente asustada. ¿Está en peligro nuestra vida?, preguntó, su voz casi un susurro. Un silencio se instaló. La realidad de lo que estábamos enfrentando parecía latir en el aire. Mi mente comenzaba a divagar en un terreno peligroso, recordando las historias que mi madre solía contarme cuando era niño, sobre fuerzas que acechaban en la oscuridad, sobre secretos que podían romper el tejido de nuestra existencia. Nunca imaginé que esos relatos pudieran tener un eco tan contundente en mi vida real. De repente, la inquietud comenzó a desbordar la sala, y mi necesidad de actuar se hizo más fuerte. Debemos reunirnos mañana con tu madre, Luna. Necesitamos respuestas. No podemos quedarnos aquí sin saber, afirmé, sintiendo que esta decisión era la única forma de reafirmar nuestro control en medio de la incertidumbre. Ella me miró, sus ojos brillando con una mezcla de agradecimiento y temor. Tienes razón, pero, ¿y si es un peligro? ¿Y si ella es parte de esto? Sus palabras resonaron en mis oídos, y un escalofrío recorrió mi espalda. La posibilidad de que Magda, mi madre, estuviera involucrada de alguna manera trae una nueva capa de confusión y desasosiego. Pero al mismo tiempo, todo lo que conocía parecía desmoronarse como un castillo de naipes. No lo sé, respondí, en voz baja, sintiendo el peso de mis propias palabras. Sabía que la verdad podía ser devastadora, y no solo para mí, sino para todos los que estaban a mi alrededor. Javier se acercó, con el semblante grave. Si es necesario, protegeremos a Luna. No dejaremos que nada la lastime, lo prometo, dijo, su voz firme, convirtiendo la promesa en un pacto de lealtad. Las palabras retumbaban en la habitación, como si su determinación fuera un ancla que nos sostenía en la tormenta. Una ráfaga de energía positiva me envolvió, pero el miedo a lo que pudiera suceder en el futuro permaneció latente. Sin embargo, antes de que pudiera articular un nuevo pensamiento, el sonido de un cristal rompiéndose llegó desde la parte trasera de la casa. Un estruendo desgarrador en el silencio de la noche, como si el mundo exterior decidiera romper la convención de la calma para revelarnos las grietas de nuestra realidad. Nos congelamos, mirando hacia la dirección del ruido. Los corazones latían en unísono, una sinfonía de alerta y terror. ¿Acaso el hombre en la oscuridad había hecho su movimiento? ¿O era algo incluso más siniestro que evidentemente se acercaba a nosotros? Quedamos paralizados, un grupo de guerreros que enfrentaban la incertidumbre en una noche que podía marcar el principio de nuestro final. A pesar de que estábamos juntos. Una pregunta permanecía flotando en el aire: ¿estaríamos a salvo, o estábamos un paso más cerca de desatar lo irremediable? El estruendo resonó como una campana de alarma, cortando el aire denso de la sala. La mirada de cada uno se dirigió hacia la oscuridad al fondo, donde la ventana abierta se convirtió en un portal a lo desconocido. Mi corazón latía con fuerza, más por la incertidumbre que por el temor real a lo que pudiera estar acechando. Debo ir, afirmé de manera instintiva, aunque las palabras casi no me pertenecieron. Se trataba de un acto nacido del instinto, de la urgencia de proteger a los que amaba. Pero al mirar a Luna, una mariposa de dudas revoloteó en mi estómago. ¿Y si es él?, murmuró, su voz un hilo de su preocupación. No lo sabemos, pero quedarnos aquí sin hacer nada no es una opción. Mantente cerca de Javier, respondí, empujando la ansiedad a un lado. Necesitaba ser fuerte, aunque el pánico nublara mis pensamientos. Mientras me acercaba a la ventana, noté que la luna brillante, normalmente tan serena y apacible, ahora parecía un testigo frío de nuestro miedo. La noche estaba llena de susurros, reales o imaginados, que hacían eco en mi mente. Con cada paso, el aire se llenaba de un presagio inquietante. A medida que me asomaba, mi vista se encontró con el patio trasero. El jardín, que alguna vez había sido un lugar de risas y calor, se presentaba ahora como un sórdido escenario de sombras y roturas. Un cristal roto en el suelo me dijo que algo más se había perforado que solo la naturaleza. ¿Ves algo?, preguntó Javier, su voz dura, quebrando el silencio pesado. La oscuridad se movía, entrelazada entre árboles y sombras que parecían cobrar vida propia.
Una figura se dibujó por un instante, moldeando sus contornos a través de los arbustos, un ligero movimiento, fugaz pero contundente. Mi piel se erizó. No lo sé, pero hay algo, dije, retrocediendo por instinto. Fue entonces cuando escuché el suave susurro de Luna, que se había acercado lo suficiente para tocarme levemente el brazo. Su conexión era como una corriente eléctrica que me daba ánimo y un atisbo de esperanza. Hagamos un plan, propuso ella, y su mirada se encontró con la mía. En esa fracción de segundo, un nuevo entendimiento surgió entre nosotros, una complicidad que solo se forja en el fuego del miedo compartido. Debemos alejarnos, sin importar lo que sea, eso siguió, con una determinación inesperada, que encendió una pequeña chispa de coraje en mi pecho. Pero antes de que pudiera responder, un ruido más fuerte irrumpió en el aire. Era un golpe seco, como si algo o alguien hubiera chocado contra una pared. Un grito ahogado se escapó de mis labios. No solo era el sonido de la inminente amenaza, sino el eco de algo muy personal. Mamá, grité, el pánico infiltrándose en mi voz, y la realidad de la situación se materializó de golpe. El horror de imaginar a Magda en peligro fue como una bomba que estalló en mi pecho. Instintivamente, me aventuré hacia la puerta, pero Javier me detuvo. Estamos juntos, no te enfrentes a esto solo, por favor, dijo mientras su mano se apretaba sobre mi hombro. Me recordaron las historias que solía relatar mi madre, donde el amor y la valentía siempre prevalecían, como una luz que se abría camino en la oscuridad. Esa luz era ahora Javi y Luna, cada uno aferrándose al otro, formando un triángulo de lucha contra lo desconocido. Miré a Luna, su rostro iluminado por una mezcla de miedo y desafío. En ese mismo instante, entre la desoladora sensación de inminente peligro y el deseo de proteger, experimenté algo entrelazado en mi corazón. El amor, en todas sus formas, estaba presente incluso en la desesperación. Está bien, susurré con voz temblorosa, al tomar aire y prepararme para lo inevitable. Nosotros lo enfrentaremos juntos. Porque, pase lo que pase, no puedo perder a los que amo. En mis palabras residía una verdad tan profunda como el abismo que se acercaba. Lo que sería un acto de valentía se tornó en un refugio emocional, y juntos nos dirigimos hacia el patio, aún con el eco del cristal roto resonando como un recordatorio de que la adversidad nunca es un destino final, sino una invitación a descubrir la fuerza que llevamos dentro. Pero mientras cruzábamos el umbral, un grito desgarrador perforó el aire, una voz conocida, pero inconfundiblemente angustiada. Justo en ese instante, el rostro de Magda emergió desde las sombras, pálido, con los ojos desorbitados y una certeza: algo oscuro la había encontrado. El horror en su expresión no era solo un eco de nuestra historia compartida, sino un presagio aterrador de que los secretos anidados en la oscuridad estaban empezando a salir a la luz y ellos no estaban solos. La imagen de Magda, con su rostro demacrado y ojos desbordando una mezcla de terror y tristeza, golpeó mi pecho como un martillo. Cada fibra de mi ser anhelaba correr hacia ella, abrazarla y prometerle que todo iba a estar bien. Sin embargo, el aire pesado y el silencio abrumador eran como una densa niebla que me mantenía anclado al suelo. Mamá, volví a gritar, esta vez con un tono más alto, más desesperado. La urgencia de rescatarla de esa pesadilla ancestral crecía en mí. Magda retrocedió un paso, la debilidad en sus rodillas parecía reflejarse en su mirada. A pesar de los años de fortaleza inquebrantable, aquí estaba, vulnerada y expuesta. Su traducción del miedo achicaba mi corazón. Tienes que salir de aquí, dijo ella, cada palabra cargada de un peso que hacía eco de advertencias pasadas. Una parte de mí quería rechazarla, pero sabía que ella siempre había estado más en sintonía con el peligro que cualquiera de nosotros. Luna se acercó, poniendo una mano firme en mi brazo. Su toque era una ancla en medio de la tempestad emocional. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha, que juntos podríamos encontrar una salida. Sin embargo, sus ojos también tenían una chispa de duda. ¿Qué está pasando, señora Magda?, preguntó Luna con la voz firme, pero temblorosa. A veces decir el miedo en voz alta puede ayudar a aliviarlo. Magda traspasó el umbral de la oscuridad, sus ojos fijos en un punto más allá de nosotros, como si percibiera sombras que nosotros no podíamos. No sé lo que es, pero hay algo en la casa. Algo que debería haber permanecido enterrado. He sentido su presencia desde hace días, pero no quise asustarlos. A medida que hablaba, un escalofrío recorrió mi espalda, mis pensamientos volaban hacia los secretos familiares que solía ignorar. Recuerdos de historias susurradas en la mesa de la cena, de advertencias que nunca presté atención. Ya no estamos a salvo, tenemos que irnos, insistí, tratando de proyectar confianza, aunque la inquietud apretaba mi pecho como un lazo.
No es tan sencillo, respondió Magda con tristeza. No solo se trata de nosotros. Lo que sea que ha despertado, se alimenta de nuestro miedo y nuestra separación. Las palabras reverberaban en mí, tenía sentido. Todo lo que había ocurrido en los últimos días comenzaba a tejerse como un inquietante tapiz. ¿Podría haber un hilo oscuro conectando todos los eventos? Debemos enfrentarlo, entonces dijo Javier, impulsado por una energía que me sorprendió. Miré hacia él, su rostro resplandecía con una determinación que me era familiar, pero que, por un momento, había olvidado. Fue en ese instante que sentí que algo se alineaba en el aire, como una resonante verdad que cortaba la noche. ¿Y cómo lo hacemos?, pregunté, sintiendo que el pánico volvía a apretar, como un cinturón aflojado. Magda respiró hondo, los ojos llenos de resolución. Hay un libro en la biblioteca de la casa. Contiene historias que ayudan a hacer frente a lo que ignoramos. Pero necesitaríamos seguir juntos, sin dejar que el miedo nos separe. Mirarnos entre nosotros nos permitió ver lo que realmente estábamos dispuestos a sacrificar. Era evidente que no solo luchábamos contra la sombra que nos seguía, sino que además era una carrera hacia la verdad. La verdad que Magda había ocultado, mientras intentaba protegernos de su pasado. No podemos permitir que eso nos divida, dijo Luna, y en sus ojos vi que la esperanza aún luchaba por salir. Era el amor el que nos mantenía unidos, el amor que nos impulsaba a avanzar, incluso cuando el terror intentaba nublar nuestra visión. Con cada segundo que pasaba en el patio triste y resquebrajado, comprendía que no podíamos permitir que el miedo interrumpiera nuestro camino. Por encima de todo, íbamos a descubrir lo que acechaba en las sombras. Nos aferramos a nuestras promesas no solo para sobrevivir, sino para encontrar el poder que reside en la verdad compartida, y mientras comenzábamos a caminar hacia la casa, entre el oscuro murmullo de la noche, sentí la vibrante luz de nuestras esperanzas unidas. Pero una voz sutil se elevó entre la bruma, el mismo susurro que había sentido antes. No te daré descanso. Parecía reírse en las corrientes de mi mente, era una advertencia, que se deslizaba a través de cada una de mis dudas. Pero lo que aún no sabía era que la llegada a esa biblioteca guardaba un secreto que podría cambiarlo todo, un descubrimiento sobre mi madre que podía destruir lo que una vez creí. Y la verdad me aguardaba, envuelta en su propia sombra. El aire era denso, cargado de un terror palpable mientras cruzábamos el umbral de la casa. Las luces parpadeaban, y el oscuro eco de cada paso resonaba en mis oídos. Las palabras de mi madre, sus advertencias, se anidaban en mi memoria como un eco, recordándome lo vulnerable que éramos en ese momento. Javier y Luna se mantenían a mi lado, sus ojos reflejando el mismo temor que yo sentía. Al llegar a la biblioteca, el caos que había reinado en mi corazón se intensificó. Sabía que allí estaba la clave que podría cambiarlo todo. Las historias ocultas en esos libros eran más que palabras. Eran las raíces del legado que había cargado, un legado que nunca había elegido. ¿Dónde está?, pregunté, rompiendo el silencio mientras mis manos buscaban entre los volúmenes polvorientos que aguardaban en la estantería. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento, mientras una presión creciente se instalaba en mi pecho. En el rincón, detrás de la vieja enciclopedia, respondió mi madre, su voz temblando. Al voltear, su rostro estaba marcado por el miedo y la vulnerabilidad, facetas de ella que apenas había visto. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que incluso ahora, después de todo, ella también necesitaba ser rescatada. Corrí hacia el lugar señalado. El libro era más viejo de lo que imaginaba, sus bordes desgastados y su cubierta de cuero agrietada. Lo abrí con manos temblorosas, y al deslizar mis dedos sobre las páginas amarillentas, empecé a leer. Cada palabra que surgía revelaba secretos que nunca habría imaginado que existían. Historias de sufrimiento, de decisiones tomadas en la desesperación, de un pasado que había buscado dejar atrás. De repente, una imagen apareció ante mis ojos. Me detuve en seco. Allí había un nombre familiar, y el peso del entendimiento me golpeó como una ola. El caos de mi corazón se transformó en pavor. Era un secreto que había sido guardado, un hecho que unía a Luna y a mí de maneras que nunca habría querido anticipar. Una conexión que empezaba a entrelazarse con nuestro amor, pero que cargaba un veneno mortal en su esencia. ¿Qué dice?, preguntó Luna con ansiedad, acercándose a mí. Pude ver cómo su rostro se llenaba de preocupación, el vínculo que habíamos creado amenazaba con romperse. No. No puedo. Murmuré, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Miré a mi madre, tratando de entender.
Sus ojos eran un turbión de emociones, pero sobre todo, había un entendimiento oscuro que requería ser puesto sobre la mesa. Dímelo. Debo saberlo, insistió Luna, desgarrando cualquier barrera que pensaba había construido para protegerla. Con un temblor, me volví hacia ella. Hay algo en mi madre, en su pasado, que nos atañe a los dos. Un secreto que involucra a alguien muy cercano, alguien que ha jugado con nuestras vidas desde las sombras. La sala se sumió en un silencio inquietante, y en ese momento, supe que había cruzado la línea. Era un acto de valentía, a la vez que una condena. Pero sin embargo, este dolor que compartíamos también podía ser donde la esperanza brotaba. ¿Qué se supone que significa esto?, preguntó Javier, su voz se alzaba entre la inquietud, exigía respuestas. Significa que los fantasmas del pasado podrían estar más vivos de lo que imaginamos, respondí, luchando por mantenerme firme. Me volví hacia mi madre, su rostro era un espejo de angustia. Tienes que decirme la verdad. No lo arruines más. Si esto nos afecta a todos, tenemos que enfrentarlo juntos. Ella asintió lentamente, la resignación llenando su rostro. Había llegado el momento. El aire se tornó espeso, y sentí que la esperanza y el miedo se entrelazaban de forma irremediable. Un día decidí dar un giro radical a mi vida por amor. Tu padre, él no era quien decía ser. Comenzó a narrar con voz temblorosa. Yo la observaba, con una mezcla de temor y compasión, mientras sacudía los cimientos de todo lo que había asumido sobre mi propia existencia. Él estaba involucrado en algo oscuro, algo que nunca quise que te afectara. Su pasado. Regresó para perseguirnos, y a partir de ese momento, luché por alejarte de ese legado. Pero no me di cuenta de que al ocultar la verdad, solo estaba creando la tormenta que estaba encima de nosotros ahora. Las palabras salieron, una a una, tomando la forma de un relato que parecía más una advertencia. Y ahora, ese pasado no se detendrá hasta que se haya cobrado su cuota. Mis decisiones han traído dolor a nuestra familia, y esta sombra que nos persigue anhela más que un mero secreto. Buscan justicia, un precio a pagar. Las revelaciones temblaron en el aire. No podía comprenderlo del todo. El vínculo estaba hecho de dolor, y el pasado se convertía en nuestras cadenas. Esto no tiene que ser nuestro destino, dijo Luna, su voz resonó con fuerza mientras se acercaba a mí, tomando mi mano con firmeza. Un gesto simple, pero en ese contacto sentí que la oscuridad podía ser desafiada. Podía sentir el peso de su apoyo detrás de mí, el amor que florecía en medio de las sombras, y en ese instante, entendí que aunque eso tenía potencial para destruirnos, también podía ser la chispa que nos uniera. Vamos a salir de esto juntos, declaré, y en el fondo sabía que ese amor podría hacerme aceptar la carga del dolor que llevábamos. Me enfrentaré al legado con Luna a mi lado, sin sombra que opacara nuestro camino, sin miedo a lo que pueda decir el pasado. En el silencio opresivo, una brisa suave sopló desde la ventana, como si el mundo en sí mismo estuviera apoyándonos. Era el momento de dar el paso final hacia lo desconocido. Y mientras las sombras seguían acechando, ya no cargaría con el peso del pasado solo. Juntos, con nuestra verdad, podríamos transformar la sombra en luz. Sin más vacilaciones, cerré el libro y miré a todos mis seres queridos. This storm may break us, but together, we will rise stronger.